Timothy chapter 4. Primera a Timoteo capítulo And 4. we will begin reading from verse 11. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 11. These are the words of the Apostle Paul as he wrote to his pupil, his student Timothy. Estas son palabras del apóstol Pablo que escribía a su pupilo, el joven Timoteo. He wrote these words. Él escribió estas palabras. These things command and teach. Esto manda y enseña. Let no man despise thy youth, Ninguno tenga en poco tu juventud, but be thou an example of the believers sino sé ejemplo de los creyentes. in word, En palabra, in conversation, conducta, in charity, amor, in spirit, espíritu, in faith, fe in y purity, pureza. till I come. Entre tanto que Give voy, attendance to reading, ocúpate en la lectura, to exhortation, la exhortación to doctrine. y la enseñanza. Neglect not the gift that is in thee, No descuides el don que hay en ti, which was given thee by prophecy, que te fue dado mediante profecía, with the laying on of the hands of the presbytery. con la imposición de las manos del presbiterio. Meditate on these things. Ocúpate en estas cosas. Give thyself wholly to them, Permanece en ellas, that thy profiting may appear to all. para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Take heed unto thyself Ten cuidado de ti mismo and unto the doctrine. y de la doctrina. Continue in them. Persiste en ello, For in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Now I've got a question that I want to ask. Ahora tengo una pregunta que quiero hacerles. Why do people choose to turn away from God? ¿Por qué las personas eligen alejarse de Dios? Why is it so hard for some ¿Por qué cuesta tanto a algunos to resist the glitter, the glamour that the world has to offer? resistirse al brillo y al glamour que el mundo tiene para ofrecerles? We look during the ministry of Christ. Miramos durante el ministerio de Cristo. There came a time when many of his disciples went back Llegó un tiempo en que muchos de sus discípulos se volvieron and they walked no more with him. y no anduvieron más con él. Now these were not strangers. Estos no eran extraños. In fact, these were described as being disciples. De hecho, fueron descritos como discípulos. That meant that before the point that they turned and they walked away, Esto quiere decir que antes de llegar al punto de darse vuelta y alejarse, they were followers of Jesus Christ. eran seguidores de Jesucristo. Even the Apostle Paul himself Incluso el apóstol Pablo mismo faced this same type of situation in the ministry enfrentó este mismo tipo de situación en el with a ministerio fellow co-worker that he had to come to write, con un colaborador del cual tuvo que llegar a escribir: "For Demas has forsaken me, porque Demas me ha desamparado, having loved this present world." amando este mundo. 2 Timothy chapter 4 Segunda de Timoteo capítulo and 4, verse 10. versículo 10. Now you may think or even say right now, Tal vez pienses o digas ahora mismo: "Oh, that will never happen to me." oh, eso nunca me sucederá. But don't be fooled into thinking Pero no seas engañado y pienses that you're exempt to many temptations, que estarás exento a muchas tentaciones, that the enemy is constantly hurling at believers que el enemigo constantemente arroja a los creyentes all around this world as I'm speaking to you today. en todo este mundo mientras te hablo hoy. Don't find yourself becoming overconfident No termines siendo demasiado confiado, by letting down your guard in such times bajando la guardia en tiempos como este, when you could become susceptible, en que puedes quedar susceptible, vulnerable from such attacks. abierto para tales ataques. Listen closely to this preacher. Escucha con atención a este predicador. Even Peter on the way to the Garden of Gethsemane, Incluso Pedro, de camino al huerto de he Getsemaní, bragged, he boasted, él se enorgulleció. he declared his faithful allegiance to his master. Él declaraba su fiel legalidad a su maestro. And then we can hear him say later on, Y luego le podemos oír decir después, vehemently denying that he ever known
this Jesus Christ. vehementemente negar que él haya conocido a este Cristo. That's the reason why the Apostle Paul, Por esa razón el apóstol Pablo, writing his first letter in 1 Corinthians chapter 10, escribiendo la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, verse 12, versículo 12, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. que aquel que piensa que está firme sea vigilante, no sea que caiga. Because if we grow careless about our relationship with God, Porque si nos descuidamos de nuestra relación con Dios, if we fail to have constant communication with our Creator, si fracasamos en tener constante comunicación con el Creador, then any one of us today cualquiera de nosotros hoy can lose out if we're not careful. se podría perder si no se cuida. That's the reason Por esa razón, why we must abide in Christ. debemos permanecer en Cristo. The reason why His Word must abide in us. Por eso su palabra debe permanecer en nosotros. And we must recognize by faith Y debemos reconocer por fe that without Him, without Jesus, que sin Él, sin Jesús, we can do nothing. nada podemos hacer. Now I want to present the stories of two men. Te quiero presentar ahora la historia de dos hombres, Two men that I'm sure that we're very familiar with from reading and studying the Word of God. dos hombres con los que seguro estamos familiarizados si estudiamos y leemos la palabra de I'm Dios. talking about Adam and Enoch, Estoy hablando de Adán y Enoc, and I'm sure we can learn some valuable things. y estoy seguro que podemos aprender cosas valiosas. Adam in the beginning was found in a unique place in history. Adán en el principio se halló en una condición muy única en la historia. He was the first man, Él era el primer hombre, a man who had limitless opportunities with a glorious future. un hombre con ilimitadas oportunidades y un futuro glorioso. This man was placed in a garden by God, Este hombre fue puesto en un huerto por Dios was given an opportunity of fellowshipping with God y recibió la oportunidad de tener comunión con Dios in the cool of the day. al aire del día. The implication is that God walked and talked with this man, Lo que implica es que Dios caminaba y andaba con este a hombre, man in whom he had personally created. el hombre que él personalmente había creado. And even the Bible tells us E incluso la Biblia nos that dice God created Adam in his own image, in his own likeness. que Dios creó a Adán a su propia imagen y Now semejanza. something was going to happen in Adam's life Algo iba a acontecer en la vida de Adán that he probably did not expect to happen. que él probablemente no esperaba que sucediera. In the beginning, En el principio, Adam had everything going for him. Adán tenía todo a su favor. In fact, the first chapters of the Bible De hecho, los primeros capítulos de la Biblia gives a description that life was good. nos dan la descripción de que la vida era buena. Back then, life was perfect. En aquel tiempo la vida era You perfecta. could very well say that Adam had it made. Podías decir con razón que Adán lo tenía todo. Life was really good. La vida era realmente buena. Everything that Adam needed, God provided. Todo lo que él necesitaba, Dios proveyó. Now I want you to think about it. Ahora quiero que pienses al respecto. Adam did not need to go out to search for a wife. Adán no tenía que salir a buscar una esposa. No, God provided Adam with a wife No, Dios proveyó a Adán una esposa in order to be a helpmeet. para que sea ayuda idónea. And all Adam had to provide was one of his ribs. Y todo lo que Adán tuvo que proveer era una de sus I'm costillas. sure that as God was performing that surgery on that man, Estoy seguro que mientras Dios realizaba esa cirugía en este hombre, while he was in a deep sleep, mientras estaba en un profundo sueño, Adam felt no pain whatsoever. Adán no sintió dolor alguno. But God also had given Adam the opportunity Pero Dios también le dio a Adán la oportunidad in naming all of the animals that inhabited that garden. de poner nombre a todos los animales que habitaban en el huerto. Now keep in Y mind, recuerden, this man in whom God
created, Este hombre que Dios creó he had no formal education whatsoever. no tenía forma alguna de educación. But whatever name came to Adam's mind for a particular animal, Así que cualquiera, el nombre que venía a la mente de Adán para cualquier animal, then that was the name that was ascribed for all posterity. ese es el nombre que quedó escrito para toda la posteridad. What a life that must have been. ¿Qué vida debe haber sido? Everything in life was provided for this one man. Todo en la vida fue provisto para este hombre. There was no worry whatsoever in that glorious world. No había preocupación alguna en aquel mundo. What an atmosphere to live in. ¡Qué atmósfera para vivir! But later in Genesis chapter 3, Pero después en Génesis capítulo 3, we find Adam and Eve eventually moving in the direction hallamos a Adán y Eva al final dirigiéndose en la dirección towards a tree that they had no business going to. hacia un árbol que ellos no tenían nada que ver con el cual ir. Now God spoke to Adam Dios habló a Adán in chapter 2, en el capítulo 2 and he forbid that man and that woman from eating of a particular fruit of a tree. y prohibió al hombre y la mujer a que comiesen del fruto de ese árbol en particular. We find later that God even prohibited them from even touching it. Hallamos después que Dios incluso les prohíbe tocarlo. Now that tree was the exact opposite of the tree of life, Ahora, este árbol era lo opuesto exacto al árbol de la vida. because the result of partaking of the fruit Porque el resultado de comer de su fruto, of the tree of the knowledge of good and evil del árbol de la ciencia del bien y del mal, would bring death both spiritually and physically to that man and woman. traería muerte física y espiritualmente al hombre y la mujer. Now one would think, Uno pensaría, one would even assume uno incluso asumiría that the appropriate name of such a tree would be called the tree of death. que el nombre correcto de un árbol como ese sería el árbol de la But muerte. that's not the name that God ascribed to it. Pero no es el nombre que Dios le dio. The consequences, yes, it brought death, Las consecuencias sí traía muerte, but not in the sense one would think of some trees pero no en el sentido que tú pensarías de algún árbol or some vines in this world o algunas vides de este mundo which would bear poisonous fruits. que dan fruto venenoso. No, the name of the tree fit exactly what that man had pursued. No, el nombre del árbol encajaba exactamente en lo que el hombre buscaba, In his quest for knowledge, en su búsqueda de in conocimiento, his quest for power, en su búsqueda de in poder, his quest for a high self-esteem. en su búsqueda por elevada autoestima. That's the direction that man wanted to take in life. Esa es la dirección que el hombre quería tomar en la vida. That's the reason why that tree was called the tree of the knowledge of good and evil. Por esa razón ese árbol se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. That's why it was not referred to as the tree of death. Por eso es que no se le llama el árbol de la muerte. And the reason Y being, la razón es, there was no deadly poison in the fruit. no había ningún veneno mortal en el fruto. Because if it was, Porque si lo hubiera, then it would not have taken long for both the man and the woman to die physically. no hubiera tardado mucho hasta que el hombre y la mujer murieran físicamente. No, life depended upon that command. No, la vida dependía de ese mandamiento. Life depended upon their faith and obedience to what God had commanded. La vida dependía de la obediencia a lo que Dios había ordenado. You see, life for that man and that woman La vida para aquel hombre y la mujer in the beginning revolved around God and His Word. en el principio tenía que ver con Dios y su palabra. And His Word declared by one command Y su palabra declara por un to mandamiento freely eat of any tree in that garden, que podían comer libremente de todo árbol del huerto, except for one tree, excepto de un the árbol, tree of the knowledge of good and evil. el árbol de la ciencia del bien y del mal. Now, coming near to that forbidden tree, Acercarse a ese árbol prohibido, Adam and Eve lost confidence with God. al hacerlo Adán y Eva perdieron confianza en Dios. There was mistrust, Había una falta de which confianza eventually resulted in unbelief. que al final terminó en incredulidad. And while having a conversation